Urgente reparación en la autopista Palín-Escuintla. A 24 horas del plazo se ha avanzado en los trabajos, pero aún falta nivelar la carretera. La apertura de los primeros 2 carriles es crucial para aliviar el tránsito y las pérdidas económicas. Exministra Jazmín de la Vega responde a acusaciones del presidente Arévalo tras polémico audio, niega grabación y desconoce su difusión. Iniciativa en el Congreso propone pensión vitalicia de 10,000 quetzales mensuales para atletas guatemaltecos que obtengan medallas olímpicas. De agosto, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, que arranca a las 9 en punto con mucha información. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto, para ti, para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Si le parece bien, vamos directo a las noticias. Mire, aunque los trabajos en el hundimiento de la autopista Palín-Escuintla han avanzado, aún queda mucho por hacer para nivelar la carretera. Además, el plazo que el Ministerio de Comunicaciones estableció para habilitar los primeros 2 carriles está a punto de vencerse. Está por cumplirse las primeras 48 horas de las 72 horas que fijó el Ministerio de Comunicaciones para la habilitación de estos 2 carriles, que podrán ser utilizados tanto por vehículos livianos como pesados. Las complicaciones en el tránsito debido al cierre de estas rutas desde el pasado 13 de junio han provocado pérdidas económicas en todos los sectores y también ha afectado al traslado de pacientes que recibían atención médica en la ciudad capital. El clima ha sido favorable para que la empresa que trabaja en el lugar avance en el relleno y se estima que faltan al menos 9 metros para alcanzar el nivel de la carretera. Abrir estas rutas de suma urgencia para descongestionar los más de 100,000 vehículos que transitan diariamente solo por la CA9 Sur. Tenemos sobre la CA9 Sur, o antigua Ruta Palín, tenemos 120,000 vehículos transitando diariamente sobre esta importante ruta. A raíz del hundimiento en el kilómetro 44 tenemos distribuido esos 120,000 en lo que es 80,000 vehículos livianos, 8,000 del transporte extraurbano y son 22,000 los que están distribuidos en el transporte pesado de carga que vienen diferentes fronteras hacia lo que es la parte de la ciudad capital, pasando por Amatitlán y Villanueva, por lo cual pues sí tenemos una carga bastante grande de transporte en lo que es esta CA9 Sur. Como le digo, nosotros esperando por el bien de toda la comunidad, del país entero, de la industria y del comercio, pues si sea a la brevedad, como ellos dicen, en 3 días. Informó para Guatevisión Carlos Paredes. Por cierto, en gestión penal de la Torre de Tribunales, los diputados de la bancada Voz presentaron una querella en contra de 3 exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones y la Dirección General de Caminos. Los legisladores aseguran que en su momento estas personas recibieron alertas sobre los trabajos que debían realizarse en la autopista Palín-Escuintla para evitar problemas con el hundimiento del kilómetro 44, registrado hace 2 meses. Sin embargo, estas alertas no fueron tomadas en cuenta. Sobre el tema se buscó una postura de algunas de las ex autoridades, pero no hubo respuesta. La querella debe ser conocida por un juez y remitida al Ministerio Público para que lleve a cabo las investigaciones. La querella que se presenta el día de hoy se presenta en contra del ex viceministro de Infraestructura del Ministerio de Comunicaciones, Carlos Figueroa, en contra del exdirector de Caminos, Gabriel Jolau, y en contra del exdirector interino de Caminos, Gilberto Guerra. Los 2 primeros por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, y en contra el tercero por omisión de denuncia e incumplimiento de deberes. Esto dado que hubieron varios informes del miento de la autopista Palín-Escuintla. No se respetaron y se obviaron muchas de las recomendaciones que les dieron estos departamentos especializados de la misma Dirección General de Caminos. Mire, la ruta interamericana está en riesgo debido a la formación de socavones generados por el colapso de la cuneta en el kilómetro 22 en jurisdicción de Misco. Son aproximadamente 300 metros con daños. Al menos 12 socavones se están registrando sobre el kilómetro 22.4 y 22.7 de la ruta interamericana.
Este es uno de los más grandes en el que nos encontramos, que ya mide al menos 4 metros, .50 centímetros, con una profundidad de 1.40. Pero lo más alarmante es que ya se ha comenzado a generar cavernas que están llegando a la cinta asfáltica. Este tiene por lo menos 45 centímetros dentro ya de la ruta, y con las lluvias que se prevé para los siguientes meses, la alerta y el daño pudiese incrementarse. Aproximadamente 30 metros de cuneta presentan daños notorios, con algunas áreas desarrollando cavernas que afectan la vía. Actualmente se registran unos 12 socavones a lo largo del tramo con dirección a occidente. De estos, la mitad tienen dimensiones que varían entre 4 y 6 metros de largo, con 30 centímetros o 1,45 metros de profundidad. Los daños en la cuneta diseñada para el desagüe de las aguas pluviales han llevado a que la presión de estas rompan el asfalto, contribuyendo a la formación de los peligrosos hundimientos. Desde abril, Jorge Gómez, por medio de redes sociales, alertó los daños en la ruta interamericana, en donde se mencionaba a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Covial, y al alcalde de Misco, Neto Brand. Sin embargo, 4 meses después, la situación se ha agravado. En el kilómetro 22.5 también se reporta un hundimiento en el asfalto, causando que este se mueva y vibra con el paso de los vehículos. El viceministro de Infraestructura, Alejandro García Rodríguez, informó que ya se movilizó un equipo de Covial al punto para abordar la situación. Además, Conred desplegó personal para realizar evaluaciones. Con imágenes de Óscar Vázquez y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Vamos a pasar a otro tema, porque este día finalmente comenzaron en el Congreso de la República las preguntas de la interpelación al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. El juicio político fue solicitado por la ex canciller y actual diputada Sandra Jovel, quien cuestiona las políticas de seguridad del actual gobierno. En total, la legisladora busca formular 20 preguntas, pero solo pudo plantear 3 antes de que se levantara la sesión, debido a que varios diputados comenzaron a retirarse del Pleno. Jovel enfrentó un revés en la sesión, ya que 59 diputados votaron en contra de que pudiera proyectar videos durante la interpelación. En contraste, el Pleno autorizó al ministro con 105 votos a asistir acompañado por 13 de sus viceministros durante la interpelación. Hemos empezado a dar las explicaciones correspondientes de las preguntas de base que nos han trasladado, particularmente nos trasladó la diputada Sandra Jovel. Estamos respondiendo a un llamado y a una responsabilidad del Ejecutivo de rendir cuentas. Recordemos que las interpelaciones son una herramienta de la democracia en los congresos. Nosotros como funcionarios estamos llamados a cumplirla. Es un juego político en el buen sentido de la palabra. Bueno, y en otras cosas, este día también fueron juramentadas las nuevas autoridades del Consejo Nacional de Atención al Migrante, conocido como CONAMIGUA. Como secretario reelecto fue juramentado Raúl Berríos, y como subsecretario el exdiputado Julio Lainfiesta, a quien grupos de migrantes rechazan, ya que en diciembre pasado se dio a conocer que Estados Unidos le retiró la visa tras haber votado a favor de retirar la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la compra del sistema utilizado para la transmisión de resultados preliminares, con lo cual no podría viajar al país del norte. Según Lainfiesta, no ha sido notificado sobre el retiro de la visa, aunque aseguró que no pretende viajar al extranjero durante su gestión. Además, Lainfiesta no quiso entrar en detalles sobre si su elección fue un pago de favores políticos tras no lograr la reelección como diputado. Nuestro mandato es dentro de la República de Guatemala y es donde nos vamos a enfocar. Se ha achacado mucho que CONAMIGUA es una entidad que fue una agencia de viajes. Yo no voy a viajar, no me interesa viajar, no es esa mi prioridad. Mi prioridad es velar por los migrantes más vulnerables, por aquellos retornados que no vuelvan a migrar de una manera irregular.
Y para el próximo martes se fijó la última reunión de la Comisión Pesquisidora que conoce el antejuicio contra 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la inscripción en su momento del político Manuel Valdizón como candidato a diputado, inscripción que luego se revocó. Este martes comenzó el análisis de un borrador, pero los miembros de la comisión no revelaron cuál es la recomendación que se estaría proponiendo al Pleno sobre si retirar o no la inmunidad de los magistrados en este caso. Sin embargo, estas recomendaciones no son vinculantes, ya que en el Pleno los diputados pueden tomar cualquier decisión respecto a la inmunidad de los magistrados. En su momento, los magistrados avalaron la inscripción de Valdizón, pese a su sentencia en Estados Unidos y los procesos penales abiertos en Guatemala. Y Carlos Humberto Sandoval fue electo y juramentado este día como nuevo director del Instituto de la Defensa Pública Penal, luego de una votación marcada por márgenes amplios en cuanto a la preferencia de los diputados. En total, los legisladores votaron por 3 aspirantes, uno de ellos Sandoval, que obtuvo 116 votos. El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Ronnie López, quien también buscaba el cargo, logró 44 votos y Lesbia Cis 51 votos, con lo cual Sandoval se convirtió en el nuevo director de esta dependencia que debe encargarse de la defensa en casos donde no haya abogados en los procesos penales. Y el Consejo Nacional de Adopciones confirmó la destitución de Antonio Rafael Campos Olivero como director de la institución. La decisión fue tomada por los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y el organismo judicial, quienes conforman el directorio del Consejo y nombran al director. El Departamento de Comunicación del Consejo confirmó que el acuerdo que establece la destitución de Olivero es el número 07-2024. El pasado fin de semana se denunció en redes sociales que Olivero habría estado involucrado en un proceso de adopción irregular. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las razones de su destitución. Bueno, en más de la jornada, en un comunicado, la exministra de Comunicaciones, Yasmín de la Vega, respondió a los señalamientos efectuados por el presidente Bernardo Arévalo contra ella. La polémica continúa debido a un audio que circula en redes sociales. Luego de la polémica sobre el audio que involucra al presidente Bernardo Arévalo y a la exministra Yasmín de la Vega discutiendo sobre el pago a constructoras, la exfuncionaria aseguró en un comunicado que no fue ella quien grabó la llamada telefónica y desconoce cómo llegó a las cuentas que lo publicaron en redes sociales. Como resultado de ese audio, la Fundación contra el Terrorismo denunció al presidente por abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. Según De la Vega, ella es ajena a esa denuncia y también desconoce cómo algunas cuentas en redes sociales lograron acceder a listados de pagos a constructoras que aparecieron con la firma del presidente. Dichos listados corresponden a los pagos que el mandatario aprobó para que la exministra realizara durante su gestión. Las empresas beneficiadas, según publicaciones en redes sociales, habrían financiado al actual mandatario. No obstante, el presidente negó esto en una conferencia de prensa, justificando que los pagos se realizaron a construcciones que no presentaban indicios de corrupción y cuyo avance físico y financiero era equitativo. Por último, la exfuncionaria rechazó los calificativos que el presidente hizo sobre ella durante la conferencia de prensa de este lunes, en la que el mandatario afirmó que la exministra no era digna de confianza. Yasmín de la Vega fue destituida en mayo de este año por haber favorecido a algunas empresas con pagos por obras en ejecución. La exministra sostiene que los pagos debían realizarse porque correspondían a una deuda pendiente de la administración anterior. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. En más información, los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral no han recibido salario desde hace algunos meses. Esta acción deriva del caso que está siendo investigado por el Ministerio Público. Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Maynor Custodio no solo fueron relegados de sus funciones como magistrados del Tribunal Supremo Electoral y perdieron su derecho de antejuicio, sino que ahora tampoco reciben salario. La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, explicó que la medida se tomó debido a una orden judicial que establece que los togados no pueden acercarse al tribunal para desempeñar sus labores. Según la ley de salarios, el pago debe corresponder
corresponder al trabajo efectivamente realizado. Es ingrato lo que ha pasado, pero recuérdense que existe una ley de salarios que dice que para que se le pueda pagar el salario a alguien tiene que estar devengado. Y en estos momentos pues es lastimoso, pero esperamos nosotros que también puedan accionar a través de un amparo o ante un juez laboral. Nosotros también a partir de ayer estamos haciendo la consulta a la Contraloría de Cuentas para verificar si, dado que esto es un caso sui generis, que no existe en ellos ninguna parte de que no quieran cumplir con sus labores, sino es instrucciones de juez, cómo podríamos resolver el caso a la mediana edad posible. Alfaro comentó que el último mes en el que se les pagó a los togados fue mayo de este año y justificó que la resolución del juez suspendió a los magistrados de sus funciones. Agregó que se creó un fondo en el tribunal para resguardar los salarios de los togados, ya que, a su criterio, es injusto lo que ocurrió después del proceso electoral. Injusto todo lo que ha pasado. Son personas que le dieron a este país el desempeño, su trabajo y sobre todo nosotros podemos dar fe que lo que pasó en el evento electoral 2023 fue un trabajo de altura, fue un trabajo de excelencia y que precisamente mis compañeros coadyuvaron a esa alternanza del poder. El salario base de los magistrados es de 49.500 quetzales según las últimas planillas oficiales publicadas en la página web del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, este monto está sujeto a cambios debido a diversas bonificaciones, gastos de representación y descuentos. Los magistrados enfrentan un proceso penal debido a supuestas irregularidades en la compra del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, que tuvo un costo de 148 millones de quetzales. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, y continuamos para informarle que un abogado de la Procuraduría General de la Nación encargado de litigios en el caso Libramiento de Chimaltenango fue separado de esa institución al cometer un error y no lograr la reparación digna que debieron pagar representantes de dos constructoras. Su contrato fue anulado. El abogado Otto Alvarado confirmó que ya no forma parte del equipo legal de la Procuraduría General de la Nación. Le fue notificada la rescisión del contrato laboral desde la tarde del lunes 5 de agosto. En conferencia de prensa, el presidente de la República informó sobre la destitución del jurista, esto por mal procedimiento, al no lograr que dos directivos de constructoras confesos de fraude pagaran más de 20 millones al Estado por el caso Libramiento de Chimaltenango. Durante la audiencia, el abogado solicitó el pago millonario a favor del Estado, pero para la jueza Claudette Domínguez, el jurista no logró argumentar su solicitud y resaltó las falencias presentadas por el abogado en representación del Estado. Y eso tiene también un sentido, ya que específicamente a la luz de la reforma del Código Procesal Penal establece claramente esos deberes de reparación digna, pero esos deberes de reparación digna en sus componentes de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía garantía de no repetición. Extremos estos que en ningún momento se pronunció. El delegado presente en esta audiencia, representante de Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Pues con el respeto que me merece el abogado Alvarado Maxia, únicamente se concretó a leer el oficio que presentaba. Es decir, no revisó que los documentos que presenta la jueza venían incompletos. ¿En dónde está ese informe? Ese informe que específicamente debió, a mi criterio como juez, haber presentado, como bien indicaron los abogados, de la ingeniero Wendy Yanet Rosales Duque, de la División de Supervisión de Construcciones de la Dirección General de Caminos, no se presenta. Y este oficio, que contenido en 3 folios, indica que también se acompañan 4 folders. ¿En dónde están esos folders? ¿Dónde están esos documentos? Yo no puedo resolver como juez con base a conjeturas, con base a suposiciones de Procuraduría. Me tiene que acreditar. Por eso no se puede naturalizar la figura o la institución de la reparación digna. El pasado 31 de julio, los directivos de las constructoras Nacional S.A. y Renova Ingenieros, en audiencia de reparación digna, se les condenó a pagar 350,000 quetzales a entidades de ayuda social, una cantidad mínima comparado con el costo que tuvo el proyecto de construcción del Libramiento de Chimaltenango durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales y que tuvo un costo de más de 528 millones de quetzales. Con imágenes de Daniel Zaballoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
A continuación, un servicio social. Se necesitan con urgencia donadores de sangre tipo A negativo para Nicole Varillas. Quienes puedan colaborar deben comunicarse al Hospital El Pilar o al teléfono 3025-4211. Los donadores deben tener entre 18 y 65 años y pesar más de 115 libras. No haber ingresado o ingerido, bebidas alcohólicas durante las últimas 72 horas y no haberse perforado ni tatuado en el último año. Recuerde, se necesita sangre tipo A negativo para Nicole Varillas. Pueden comunicarse al Hospital El Pilar o al teléfono 3025-4211. Continuamos con más información. El próximo 13 de octubre deben tomar posesión los nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. El trabajo que deben realizar las comisiones de postulación ha iniciado, pero únicamente han sido electos los secretarios titulares y suplentes de las postuladoras. La discusión se ha centrado en elegir la sede de trabajo. Unos comisionados buscan que sea la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia y otros desean que sea la Universidad Rafael Landívar la ubicación para continuar con el trabajo de la postuladora. A la sesión de este día acudió un grupo de observación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, delegación que fue cuestionada por algunos comisionados, entre ellos José Urrutia, quien es el representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quien calificó como injerencia debido a que se conoció que buscan reunirse con decanos de las universidades. Pero en la justicia, para este día se tenía previsto el inicio de la audiencia de etapa intermedia contra Hugo Roberto Andoni Galdames y José Armando Granados, principales sospechosos de la desaparición del cantante de música regional Zoel Cruz, de quien se desconoce su paradero desde noviembre del 2021. El pasado 19 de julio, a petición de la defensa de los sindicados, el juez Manolo López resolvió que Shadia Alejandra Ramírez declarara ante el Ministerio Público. Se informó que la audiencia se aplazó para el próximo 20 de agosto, pero no se detallaron los motivos que llevaron a la suspensión de la audiencia. Bueno, y Denny Rubén Espinosa Tiul fue capturado en mayo de 2022, acusado de ser el responsable del asesinato de 2 mujeres en la zona 16 capitalina. Una investigación lo señala de pertenecer a la Mara Salvatrucha. Ante el Tribunal Sexto de Sentencia Penal acudió Denny Rubén Espinosa Tiul, alias El Rubencito. Es sospechoso del crimen de 2 mujeres en 2022. Fue capturado el 6 de mayo de 2022. La investigación detalla que pertenece a la Mara Salvatrucha, donde se desempeñaba como sicario. Además, coordinaba extorsiones. Espinosa compareció ante el tribunal, donde este día acudieron peritos del INASIF, quienes ratificaron los informes periciales realizados a las víctimas. Una de las peritos encargada de realizar las necropsias explicó que encontró 3 heridas por disparos, las cuales estaban en el rostro de la víctima. La perito indicó además que los disparos habrían sido realizados a corta distancia, lo que habría causado la muerte de manera instantánea de las mujeres. El debate continuará con la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía contra el delito de femicidio del Ministerio Público, donde buscan que el sindicato reciba una sentencia condenatoria. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión. Elmer Vargas. Nos vamos a Quetzaltenango porque ante el anuncio de que la comuna altense donaría un terreno municipal al organismo judicial, la sociedad civil afirma que el terreno estaba destinado a un centro médico para el CUNOC. La municipalidad de Xela aclara que el terreno aún no ha sido donado. El 22 de julio, el alcalde municipal realizó un recorrido por un terreno municipal junto con el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En las redes sociales, la Corte anunció que el terreno sería una donación para la ampliación del Centro Regional de Justicia. La información que se ha conocido hasta el momento es que el alcalde Juan Fernando López buscaría donar un terreno que se encuentra atrás del Centro de Justicia ubicado en la zona 6 de Quetzaltenango. Sin embargo, la sociedad civil asegura que este terreno se había gestionado y se había previsto para la construcción de un centro para estudiantes de medicina del Centro Universitario de Occidente CUNOC.
ese terreno le pertenece a la Universidad de San Carlos y es en beneficio de toda la población porque hace falta centros médicos acá en la región, la población ha crecido demasiado, el Hospital General ya no se da abasto, el Hospital Rodolfo Robles tampoco, y qué mejor que tener un centro de estudios de la medicina que además sea un hospital. Los vecinos de Quetzaltenango lo que vemos es que es un pago de favores, la Corte Suprema lo ampara y pues después se reúne con el presidente de la Corte Suprema, el que fue amparado, y le ofrece un edificio. Entonces, bueno, yo creo que no se necesita ser muy inteligente para ver que lo que existe acá es un pago de favores y es un acto eminentemente plagado de corrupción. El equipo de comunicación del organismo judicial señaló que el ofrecimiento fue por parte del jefe edil y que aún se están realizando los trámites. Respecto al conflicto de interés, aseguró que son respetuosos del debido proceso. Por su parte, la comuna altense indicó que el terreno no ha sido donado al organismo judicial ni a ninguna otra institución. En cuanto a los señalamientos sobre el conflicto de interés, aún no se ha pronunciado, reportó Lucero Zapalú. Y un grupo de salubristas bloqueó la ruta interamericana durante 7 horas para exigir la destitución del director de la Red Departamental de Servicios Integrados en Salud y del jefe del Centro de Salud Sur, Freddy Rodas. Tras una mesa de diálogo se alcanzaron algunos acuerdos. En el kilómetro 249 Piedras Negras, Malacatencito, y kilómetro 287.5 en Colotenango, el personal bloqueó el paso. La razón, según explican, es que ya se cansaron de no ser escuchados, pues hace meses pidieron el cambio del director de la Red de Salud y del Centro de Salud Sur, pues consideran que las personas que ocupan esos cargos no deben estar ahí. El señor Rodas pues fue trasladado al CAP de San Ildefonso, Iztahuacán. Sin embargo, a la semana que vino el señor Tumash Sierra a coordinar la dirección de área, lo primero que hizo pues es mandar a nombrarlo nuevamente como director del Centro de Salud Sur, y eso pues empezó la inconformidad. El director de salud en conferencia de prensa expuso que no hay legalidad en las acciones de los salubristas que han rechazado el diálogo. Subrayó que hoy los afectados han sido los pacientes que no pudieron tener acceso a una salud pública digna. Agregaron que ya interpusieron las denuncias en contra del personal por tomar estas medidas que calificaron de ilegales. Poner en riesgo la salud de miles de personas en los municipios, principalmente mujeres y niños que a diario acuden a los servicios, y van a ver afectado eso por la falta de abastecimiento que le podamos dar de los diferentes materiales que usamos. Como ustedes ven, tenemos en el área medicamentos. En Gobernación Departamental se instaló una mesa de diálogo en la cual se acordó de poner los bloqueos y esperar a que el lunes pueda haber una comunicación directa con el ministro de Salud. Los salubristas advierten que las medidas de hecho van a continuar, mientras autoridades de la Red de Salud señalan que ya iniciaron las acciones legales en contra de quienes tienen estas protestas. Lo único cierto es que la población es la afectada. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. A esta hora de la noche es momento de que recibamos a Paula Osaeta. Eso significa que inicia el segmento Hablemos de Dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Quiero contarles que la canasta básica, la inflación, la productividad e ingresos personales y el crecimiento de la población, asimismo con el costo general de vida, se deben analizar para definir la remuneración mínima para el próximo año, según las diferentes posturas de cada sector. La discusión del salario mínimo para el 2025 está dividida en dos fases. Una es la recopilación de insumos y la otra la discusión, análisis y propuesta de los sectores en las comisiones paritarias. Para este año se prevé que la fase de insumos finalice el presente mes y la discusión en las paritarias se realice entre agosto y septiembre para que trasladen su informe a la CNS durante la segunda quincena de ese mes. A mediados de noviembre, el informe final se entregará a la ministra de Trabajo Miriam Roquel y posteriormente al presidente Bernardo Arévalo. El nuevo salario debe cobrar vigencia el 1 de enero próximo. Y en otros temas quiero contarle que el saldo de caja fiscal disponible para el próximo año se calcula en 20,000 millones de quetzales. El gobierno podría disponer de una cantidad de recursos sin precedentes al inicio del 2025, independientemente del que le apruebe la ampliación solicitada, afirman varios analistas.
Aunque es muy prematuro calcular con certeza el saldo de caja del gobierno al final de este año, la cifra podría oscilar entre los 10,000 millones y 20,000 millones de quetzales, a pesar de que el Congreso de la República no apruebe la ampliación presupuestaria solicitada por 14,451 millones de quetzales. Todo apuntaría a que en este ejercicio, que es el primer año de gestión del presidente Bernardo Arévalo, el Ministerio de Finanzas tendrá suficientes recursos, pero no podrá hacer uso de la totalidad, pues legalmente no cuenta aún con suficientes espacios presupuestarios. Entonces, el saldo de caja estaría explicado por los ingresos tributarios que recauda la Superintendencia de Administración Tributaria y por los recursos que ingresaron por la colocación de un eurobono por 1.400 millones de dólares, que equivale a unos 10,836 millones de quetzales, que aumentó en 6% el saldo de la deuda pública. Por otro lado, el 1 de agosto, el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental reportaba una ejecución presupuestaria del 54,27%, equivalente a 63,419 millones de quetzales, sobre un presupuesto vigente de 116,866 millones. No obstante, ese porcentaje no es muy diferente a los de años anteriores, pues, por ejemplo, al 31 de julio del 2020 al 23, la ejecución presupuestaria fue de 46,1%, 46,7%, 51,1% y 55,7% respectivamente. Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y el analista político independiente Douglas González coincidieron en que sin ampliación aprobada no se podrá hacer uso de los recursos. Barrientos es del criterio que aún es prematuro hacer un cálculo preciso, pero todo indica que el saldo podría rondar entre los 10,000 a 20,000 millones de quetzales, con un posible déficit fiscal del 1% del Producto Interno Bruto, ya que además están subestimadas las cifras de recaudación tributaria, indicó. Jorge Labarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, comentó que la solicitud de ampliación presupuestaria sigue vigente y aunque la mayoría de los diputados de la Comisión de Finanzas votó en contra, falta que el Pleno del Congreso lo entre a conocer. Agregó que se esperaría que la próxima semana los miembros de la referida comisión presenten contrapropuestas y consideraciones sobre cómo puede quedar el dictamen, los montos y el articulado, porque todavía se puede lograr alguna negociación. Y mire, preguntar sobre las vacaciones en una entrevista de trabajo podría parecerles a muchos algo que solo hará una persona perezosa o menos motivada. Cada cabeza es un mundo y hay a quienes esa pregunta no les hará gracia y habrá quienes sin problema responderán normal. Que un candidato en búsqueda de empleo indague al respecto de las vacaciones no tendría que ser visto como algo malo. No tendría que verse al candidato como perezoso o poco motivado para trabajar. Al final es una prestación, un derecho que se tiene por trabajar en una empresa, y lo normal al estar en un proceso de selección es indagar no solo al respecto de ese beneficio, sino de cualquier otro. Sin embargo, hay que tomar en consideración 3 cosas. ¿A quién se le preguntará? Sepa cómo plantear el tema y recuerde que hay momentos para todo. Evite preguntar al respecto de las vacaciones al inicio del proceso. Espero que estos consejos les sean útiles. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Continuamos con más información. Los trabajos de restauración en la Escuela Nacional Tipo Federación Tecunumán en Santa Cruz del Quiché, que se suponía finalizarían en unos meses, aún no concluyen. Ya han pasado más de 3 años desde el inicio de este proyecto millonario. Los trabajos de restauración de la Escuela Nacional Tipo Federación Tecunumán en Santa Cruz del Quiché no finalizan, a pesar de que estaban programados para terminar en 7 meses, pero van más de 3 años y no concluyen. Según el director, no se puede utilizar el campo de fútbol, como tampoco las áreas verdes, porque la compañía no retiró los desechos y es peligroso para las niñas. Realmente la obra pues no se ha terminado al 100%. Faltan algunas cosas que ellos se comprometieron a venir a terminar en estos días. Sin embargo, los días pasan y no vienen a cumplir con su trabajo, ¿verdad? El nuevo ministro que está a cargo está haciendo auditoría y para poder dar continuidad
En marzo de este año, 2 diputados del partido Voz verificaron la restauración de la escuela. Aseguraron que el proyecto fue iniciado en el gobierno de Alejandro Yamatei, el cual tendría un costo de 6.500.000 quetzales. Pero se registró una ampliación de más de 7 millones, por lo que rebasó los 13 millones de quetzales. Los diputados lo catalogaron de sobrevalorado. La compañía mandó un tractor, lo mandó 2 o 3 días nada más. Vinieron a hacer como que hacían algo, movieron un poco de tierra, se retiraron y ya no volvimos a verlo. Y hasta el momento no ha venido nadie. El proyecto de restauración de la Escuela Nacional tipo Federación Tecún-Umán en Santa Cruz del Quiché estaba previsto para un máximo de 7 meses. Sin embargo, pasaron 3 años y no finaliza. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Mire, los pilotos se enfrentan hasta 2 horas de espera para utilizar la ruta de San Lucas a Misco, pasando por el Manzanillo. Esta situación se debe a los puestos de registro establecidos por la municipalidad bajo la dirección de Neto Brand. Siempre tapan aquí por el hecho de que el señor alcalde se le ocurre hacer estas cosas de no dejar pasar los carros por acá, y aquí es una calle libre, se puede decir, ¿va? Entonces, mire, ya llevo 1 hora de estar haciendo cola aquí ahorita por 2 policías que hay ahí. Esto debido a un puesto de registro que ha instalado el alcalde de Misco, Neto Brand, en el lugar, que está generando kilométricas colas. Hay personas que incluso llevan a sus enfermos a consultas médicas y algunos aseguran que las están perdiendo debido a esto. Nosotros estamos aquí con un paciente aquí que vamos hacia la capital, venimos del área del Quiché y aquí estos agentes de la policía nos tienen retenidos ya más de 2 horas, realmente un atropello a la libre locomoción. El Manzanillo es una ruta alterna que conecta a ese municipio y San Lucas, Zacatepeques, una opción ante los atascos de la ruta interamericana. Sin embargo, en los últimos días usuarios han expresado su inconformidad. No hay razón lógica para que estén haciendo eso. ¿Cómo les afecta eso a ustedes? ¿Hasta cuántos se están haciendo acá? Mire, más o menos yo ya llevo 40 minutos de estar aquí parado. El problema es que no es porque sea médico, pero me da vergüenza que mis pacientes a las 11 de la mañana tengan que ir a las 12 a la clínica. Emixtra añade que el operativo es por temas de seguridad. Sin embargo, no hay presencia de la Policía Nacional Civil. Esto no es una cuestión de que ustedes lo estén haciendo por seguridad, es ganas de fregar al vecino. Estas es ganas de fregar al vecino, y más que todos los que venimos de aquí de San Lucas. La comuna de Misco informó que el Manzanillo no es una ruta nacional, es un paso en una aldea, y justificó que el operativo es por precaución de los estudiantes que se movilizan hacia la escuela del sector. Ya se volvió muy popular y cabe destacar que el alcalde Neto Brand fue el que adoquinó lo último que faltaba. Antes no bajaban por ahí porque no querían arruinar los carros, pero por los vecinos que pidieron este proyecto, como municipalidad teníamos que responder, y lo hacemos por nuestros niños porque el alto peligro es evidente y es latente, no solo para los niños de la escuela, sino los niños que salen a la tienda. Con imágenes de Óscar Vázquez y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. ...4003-3859, el número del servicio de Guate Reporta. Por medio de este canal de comunicación nos enviaron, y fue una televidente, sobre el paso colapsado en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla, que está por cumplir 2 meses y el gobierno no ha logrado restablecer el paso. Cabe agregar que el 13 de junio pasado colapsó la carretera y el Ministerio de Comunicaciones afirmó el sábado pasado que en 96 horas estará habilitando parcialmente el paso. Es decir, mañana miércoles podrían comenzar a circular vehículos en esta ruta. Ahora bien, Ana Estrada se reportó en el área metropolitana y nos compartió en el video en el que captó a un hombre que roba una motocicleta que estaba parqueado en la calle. El hecho se registró en Canalitos de la zona 24 de la ciudad de Guatemala. Las imágenes muestran al delincuente que pasa una primera vez para hacer un reconocimiento del área. Luego de haber rodeado la cuadra, aparece nuevamente a escena y logra arrancar uno de los 2 vehículos y huye del lugar. El hecho se registró cerca de las 11 de la noche. Bueno, y así con sus reportes terminamos esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por su atención. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Recuerden mantenerse informado minuto a minuto en nuestras plataformas digitales. Así le decimos, buenas noches.